Hola, hola, esto es la Ludoteca de Linux y hoy les traemos Colonos de Catán. Colonos de Catán es un archiconocido juego de estrategia de comercio basado en probabilidades en el que 3 a 4 jugadores intentarán obtener en la menor cantidad de tiempo posible 10 puntos de victoria mientras intentan colonizar la isla de Catán. El tablero de Catán se compone de 19 hexágonos, de los cuales 18 producen recursos. De esos 18 hay 5 tipos distintos que producen obviamente distintos tipos de recursos. Así entonces tenemos los bosques que producen madera, los cerros que producen arcilla, los pastos que producen lana, los sembrados que producen cereales y por último las montañas que producen minerales. Además de estos 5 tipos de hexágonos existe un hexágono que es el desierto. Y el desierto no produce ningún recurso. Por último, en cuanto a hexágonos, es importante tener claro que cada hexágono se encuentra numerado. Esta numeración es especialmente importante para determinar cómo se producirán los recursos y lo veremos más adelante. Por último, en Catán, en el borde del mapa, existen una serie de puertos. Los puertos nos permitirán comerciar con el banco de manera preferente. La disposición inicial. Lo primero que tenemos que hacer en Colonos de Catán para empezar a jugar es definir de alguna forma cuál es el jugador inicial. Una vez que tenemos claro cuál es el jugador inicial, este jugador colocará un pueblo en cualquier lugar del tablero, donde lo desee. Y luego colocará un camino que se encuentre adyacente a ese pueblo. Ahora bien, luego de que este jugador ha realizado esta acción, toca jugar al jugador que se encuentra a su izquierda. En este caso, el jugador naranjo. El jugador naranjo puede colocar ahora este pueblo en cualquier lugar que desee dentro del tablero, pero cumpliendo con una regla fundamental. Nunca un pueblo puede ser adyacente a otro pueblo. Es decir, no puede encontrarse este pueblo a una distancia de un camino de cualquier otro pueblo, sea propio o de otro jugador. Por lo tanto, solamente podrá jugar en cualquiera de los otros lugares válidos que ofrece el tablero, como por ejemplo este. Una vez que ha colocado el pueblo, colocará también un camino conjunto a ese pueblo. Una vez que ha jugado el segundo jugador, juega el jugador que se encuentra a su izquierda, en este caso el jugador azul, que colocará un pueblo aquí cumpliendo con la misma regla anterior de que ningún poblado puede estar adyacente a otro poblado. Por último, jugará el jugador blanco que, por ejemplo, colocará su pueblo y su camino en esta ubicación. Habiéndose realizado esto, viene la segunda etapa de disposición de poblados y caminos, donde el jugador que comenzará colocando poblados será el jugador blanco, es decir, el jugador que acaba de colocar el último pueblo, y lo colocará, por ejemplo, en esta ubicación. Una vez que haya colocado el poblado y el camino, inmediatamente obtendrá de la reserva o banco los recursos adyacentes, es decir, los recursos que están en los hexágonos con los cuales intersecta el pueblo. Es decir, recibirá una madera, recibirá una arcilla y recibirá una lana. Esta será la mano inicial del jugador blanco. Luego de que el jugador blanco haya recibido los materiales, el jugador azul colocará ahora un pueblo, porque ahora vamos a ir jugando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y así, por ejemplo, el jugador azul se podrá colocar en esta ubicación, el jugador naranjo se podrá ubicar en esta ubicación, y por último, el jugador rojo, que es el jugador inicial, se podrá colocar en esta última ubicación. Habiéndose colocado todos los jugadores en distintos lugares del tablero y cumpliendo con la regla de que no puede haber pueblos adyacentes, se encuentra terminada la primera fase, que es la de disposición inicial. ¿Cómo se desarrolla el juego? Catán es un juego que se desarrolla por turnos. Partiendo por el jugador inicial y luego hacia su izquierda, los jugadores irán jugando en turnos que se componen esencialmente de dos grandes etapas. La primera etapa es la etapa de lanzamiento y producción. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores lanzan los dados y sin importar qué número saquen, algo ocurrirá. Normalmente lo que ocurrirá es que se producirán recursos. Es decir,
Si lanzamos los dados y sale cualquier número entre el 2 y el 12 que no sea un 7, se producirán recursos. ¿Por qué que no sea el 7? Porque si miramos el tablero, no hay ningún 7 en todo el tablero. En este caso salió un 9. ¿Y qué significa eso? Significa que todos aquellos jugadores que tengan poblados adyacentes a un hexágono que tenga el número 9 obtendrán recursos. En este caso, el jugador rojo obtendrá una arcilla y el jugador azul y el jugador naranjo obtendrán una lana. Hasta aquí es bastante simple. El problema es qué pasa cuando sale el número 7. Si sale el número 7, ocurrirán necesariamente dos cosas y podrá ocurrir una tercera. Las dos cosas que ocurrirán son las siguientes. Lo primero es que el jugador que haya sacado el número 7 podrá mover el ladrón y colocarlo en cualquier ubicación del tablero, donde lo desee, bloqueando así la producción en un hexágono. Por ejemplo, el jugador saca un 7 y coloca el ladrón sobre este bosque 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se lancen los dados y salga un número 5, el jugador naranjo no recibirá ningún recurso por este 5, que se encontrará bloqueado. Además de eso, el jugador que sacó el 7, en el lugar en el que coloque al ladrón, podrá robarle un recurso al azar de la mano del jugador que tenga un poblado adyacente a ese hexágono. Es importante destacar en este punto que si el ladrón fuese puesto, por ejemplo aquí en este 4, en esta arcilla 4, se va a producir lo siguiente: el jugador podrá robarle o al jugador blanco o al jugador naranjo un recurso, pero no a los dos. El tercer efecto, que es eventual cuando se saca un número 7, es el siguiente. En Catán uno puede tener como máximo 7 cartas en la mano a la vez. Si uno tiene 8 o más cartas, perderá la mitad de estas redondeadas hacia abajo. Es decir, si sale un número 7 y yo tengo 8 cartas en la mano, voy a perder 4 cartas. Si tengo 9 cartas en la mano, también voy a perder 4 cartas. Ahora, si tengo 10 cartas en la mano, perderé 5 cartas. Eso es la primera etapa del turno, el lanzamiento y la producción. La segunda etapa es más compleja y la tendremos que ver en detalle, y consiste en el comercio y en la construcción. ¿Cómo se construye en Catán? En Catán, para construir tenemos que estar muy atentos a nuestra tabla de costes. La tabla de costes nos dice exactamente qué recursos necesitamos para poder construir una determinada estructura. De este modo, si queremos construir un camino, le entregaremos a la reserva un bosque o una madera, ¿cierto? Y una arcilla. Una vez entregada esta madera y esta arcilla a la reserva, nosotros podremos colocar un camino en cualquier lugar que sea válido. ¿Cuáles son los lugares válidos? Cualquier lugar adyacente a un camino que ya controlemos o a un poblado. Es decir, podría ser acá, de manera adyacente a nuestro poblado, podría ser acá, adyacente a nuestro camino. Lo importante es que sin importar dónde coloquemos el camino, lo hagamos pensando en nuestra estrategia de juego, es decir, tratando de expandirnos, pudiendo construir nuevos poblados. En ese sentido, colocaremos el camino aquí pensando en construir en el futuro un poblado en esta ubicación. Supongamos que han pasado un par de turnos y ahora nos toca jugar de nuevo. Hemos lanzado los dados, tenemos recursos y tenemos suficientes recursos para construir un poblado. Para construir un poblado necesitaremos una madera, una arcilla, una lana y un grupo de cereales. Teniendo madera, arcilla, lana y cereales, procederemos a construir nuestro poblado en esta ubicación. Una vez que hemos construido el poblado, hemos ganado la producción tanto de estos cereales 4, de estos minerales 11 y de esta lana 3. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si ahora sale un 4 o un 11, produciremos más recursos. Pero además de eso, si es que sale un 3, ahora ganaremos recursos tanto por este poblado como por este, recibiendo así 2 lanas en lugar de solo una. Por último, en este juego también se pueden construir ciudades, pero para construir una ciudad lo que tenemos que hacer es mejorar uno de nuestros pueblos. ¿Cómo lo hacemos? Pagando la suma de 2 trigos o 2 cereales y 3 minerales, nosotros podremos extraer un poblado del tablero y colocar una ciudad. Las ciudades nos otorgarán 2 recursos en lugar de 1.
Es decir, en esta situación, si saliese un 6 o un 3, estaríamos recibiendo 3 recursos. Si saliese un 12, recibiríamos 2 recursos de cereales por este número 12. Por último, si vemos la tabla de costes, existe algo más que no se construye, pero que sin embargo vamos a tomarlo en consideración como si fuese una construcción, que son las cartas de desarrollo. ¿Qué son las cartas de desarrollo? Las cartas de desarrollo pertenecen a un mazo de cartas de desarrollo en el cual uno pagando la suma de una lana, unos cereales y un mineral, uno obtiene una de esas cartas. Y esas cartas a su vez se dividen en 3 tipos de cartas distintas. Así tenemos por un lado los caballeros, los puntos de victoria y las cartas de progreso. Todo esto lo veremos más adelante en profundidad. Comerciar. Comerciar es la otra cosa que podemos hacer en nuestro turno luego de que hemos lanzado los dados. Cuando comerciamos lo podemos hacer de 2 formas. La primera forma, la más natural, es comerciar con nuestros oponentes. Nosotros ofrecemos nuestros recursos a cambio de los recursos de ellos. Aquí opera sencillamente el trueque, leyes de oferta y la demanda básicas. La otra forma de comerciar es hacerlo con la reserva o la banca. Esto se puede hacer de una forma muy castigadora para el jugador, que es en razón de 4-1. Nosotros tenemos que entregarle 4 recursos iguales a la banca y la banca nos entregará uno que nosotros queramos. Así, por ejemplo, si yo necesito arcilla y tengo cantidades importantes de cereal, le entregaré 4 cereales a la banca que me otorgará una arcilla a cambio de esos 4 cereales. Sin embargo, como habíamos adelantado al principio del juego, existen alrededor de la isla de Catán una serie de puertos que nos permiten comerciar con la banca de manera preferente. Estos puertos se dividen en 2. El primer tipo de puertos que podemos observar son los puertos 3-1. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pueblo que sea aledaño a un puerto 3-1, ya no comerciamos con la banca 4-1, sino que lo haremos 3-1. Es decir, nosotros le entregaremos 3 recursos iguales a la banca y la banca nos entregará el recurso que nosotros queramos a cambio. El otro tipo de puertos son los puertos 2-1, pero que son específicos de cada uno de los distintos recursos. En ese sentido tenemos de minerales, de cereales, de madera, de arcilla y de lana. En estos puertos, si nosotros los controlamos, como por ejemplo el jugador azul que controla el puerto 2-1 de madera, el jugador azul podrá intercambiar toda la madera que él tenga en razón de 2-1 con la banca. Es decir, el jugador azul entregando 2 maderas podrá obtener un cereal o una arcilla o un mineral, etc. Las cartas de desarrollo. En Catán existen 3 tipos de cartas de desarrollo. En primer lugar tenemos el caballero. El caballero es una carta que al jugarse nos permite desplazar el ladrón a cualquier hexágono del tablero libremente y además robarle un recurso a alguno de los jugadores que sean afectados por esto. En el fondo es muy parecido a sacar un 7, pero con algunas diferencias. La primera diferencia importante es que cuando nosotros sacamos un 7, perdemos la mitad de la mano si es que tenemos más de 7 cartas. En cambio, cuando jugamos un ladrón, este efecto no ocurre. La otra diferencia importante es que el 7 solamente se obtiene mediante un lanzamiento. En cambio, el caballero tiene la gracia de que podemos jugarlo antes de lanzar los dados o después de lanzar los dados libremente. Lo único importante es que, al igual que todas las otras cartas de desarrollo que ya veremos, el caballero nunca podrá jugarse en el mismo turno en el que se recibe. Bien, la segunda carta o segundo tipo de carta de desarrollo que existe es la de punto de victoria. Dentro del mazo de cartas de desarrollo existen las cartas de puntos de victoria y estas representan un punto de victoria automático. Esta carta, a diferencia de las anteriores, se juega en el momento mismo. Es decir, nosotros cuando obtenemos el punto de victoria ya lo tenemos automáticamente. No necesitamos mostrarlo. De hecho, muy importante es que nosotros ocultemos estas cartas de punto de victoria para que nuestros rivales no sepan realmente cuán avanzados vamos en el juego. Sin embargo, si nosotros obtenemos una carta de punto de victoria que nos otorga la victoria, es decir, obtenemos los 10 puntos de victoria, se juegan automáticamente todas las cartas de puntos de victoria que tengamos en ese momento.
Por último, existe un tercer tipo de carta de desarrollo y estas se llaman cartas de progreso y existen tres tipos de cartas de progreso. Primero tenemos, por ejemplo, la carta de carreteras. La carta de carreteras lo que nos permite hacer es construir dos carreteras sin pagar el coste de estas. Es decir, nosotros jugamos esta carta e inmediatamente podemos colocar dos caminos donde nosotros queramos, en la medida que cumplamos con las reglas que ya vimos anteriormente de colocación de caminos. Otra carta de progreso es la carta de invento. La carta de invento nos permite tomar de la reserva dos cartas de materias primas que nosotros queramos. Por ejemplo, una madera y un mineral, dos trigos, una arcilla y una lana, etc. Por último, la última carta de desarrollo que nos queda por ver es la carta de progreso llamada Monopolio. Monopolio es una carta estratégicamente compleja, que en las etapas iniciales del juego no es tan potente, pero que en las etapas finales del juego realmente puede cambiar totalmente la partida. La carta de Monopolio lo que hace es lo siguiente: nosotros elegimos una materia prima, cualquiera, por ejemplo, trigo, y todos los jugadores que tengan cartas de trigo tienen que entregarnos todas las cartas de trigo que tengan a nosotros. Es decir, si yo digo trigo y el jugador naranjo tiene 3 cartas de trigo, el jugador blanco tiene 2 cartas de trigo, el jugador azul tiene 2 cartas de trigo, yo recibo automáticamente 7 cartas de trigo. Con esas 7 cartas de trigo uno puede hacer muchísimas cosas. ¿Por qué digo que esta carta es más o menos envenenada? Cuando veamos estrategias en Catán, veremos que en materia de monopolio uno podría, por ejemplo, si uno tiene mucho de un recurso, por ejemplo tengo 5 de arcilla, intercambio primero toda mi arcilla con los demás jugadores. Luego de eso, juego la carta de monopolio, digo arcilla y recupero toda la arcilla que entregué. Por supuesto, si nosotros hacemos eso, la probabilidad de que ganemos la partida, salvo que sea en el último turno, es bajísima. Y la verdad es que el efecto que tendrá respecto de los otros jugadores sobre nosotros va a ser horrible. Por eso es que es muy importante saber cuándo jugar la carta monopolio de esa forma y cuándo es mejor jugarla de una forma un poco más pasiva. Todo eso sí lo veremos en otro video. ¿Cómo ganar en Colonos de Catán? En Colonos de Catán existen 4 formas de obtener puntos de victoria. El primer jugador en conseguir 10 puntos de victoria gana la partida. Primera forma de obtener puntos de victoria, a través de construcciones. Nuestros poblados valen 1 punto y nuestras ciudades valen 2 puntos. Es decir, yo aquí en el tablero tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Esa es la primera forma. La segunda forma es teniendo la mayor ruta. ¿En qué consiste la mayor ruta comercial? Que la encontramos entre estas cartas. La mayor ruta comercial se obtiene cuando un jugador alcanza a tener una ruta de 1, 2, 3, 4 y 5 caminos consecutivos e ininterrumpidos. Es importante tener claro que cuando decimos que tienen que ser consecutivos e ininterrumpidos, este camino no aporta para la ruta, porque es de extremo a extremo. 1, 2, 3, 4. Esa es la ruta, o 1, 2, 3. Esa es la ruta que ofrece este camino. Sin embargo, desde aquí hasta acá hay 5. Si yo colocase este, aumentaría a 6, 7 y 8. ¿Cuál es el tema con la ruta comercial? Que la ruta comercial no son puntos permanentes, como lo son los poblados y las ciudades. La mayor ruta la puede obtener cualquier jugador y puede ser arrebatada a ese jugador por cualquiera que logre armar una ruta comercial más grande. Tercera forma. La tercera forma es a través de la carta del mayor ejército. El mayor ejército es muy parecido a la mayor ruta, solamente que en lugar de caminos tendremos que haber jugado cartas de caballero. Si nosotros hemos jugado 3 cartas de caballero, obtenemos inmediatamente la carta del mayor ejército. Sin embargo, aquí hay un pequeño truco también, que es el siguiente. Si cualquier jugador juega más cartas de caballero que nosotros, nos arrebatará el mayor ejército. Por último, la cuarta forma de obtener puntos de victoria es a través de los puntos de victoria que se encuentran dentro del mazo de cartas de desarrollo. En total, entre los puntos que tengamos por nuestros pueblos, por nuestras cartas de mayor ejército, de mayor ruta comercial y por los puntos de victoria que ya hemos obtenido de las cartas de desarrollo, es que nosotros tendremos que juntar los 10 puntos. El primer jugador en tener los 10 puntos gana la partida. Eso es todo. Esto fue la ludoteca de Lidus. Esto fue enseñando Colonos de Catán. Espero el video les haya gustado y si les gustó denle like. Pretendo seguir haciendo estos videos, así que suscríbanse porque el próximo video es sobre estrategias en Catán, donde espero ir avanzando desde las estrategias más básicas hasta las más avanzadas. Chao, chao.